Hola queridos amigos y amigas del canal, ¿cómo andan? ¿Cómo va la vida? Para los que no nos conocen, somos Javier y Laura y estamos viviendo en Arabia Saudita. Debido a una innumerable cantidad de preguntas que nos han hecho familiares y muchos de ustedes a través de los comentarios que nos dejan en nuestro canal, les queremos comentar hoy cómo estamos viviendo nosotros dos el conflicto que se ha desatado acá en Medio Oriente, que en un principio fue entre Israel y Palestina y ahora el conflicto se agrandó hacia Irán e Israel. Quédense con nosotros que les vamos a contar cómo lo estamos viviendo. Así que, como decimos siempre, presentación y arrancamos. Bueno, queridos amigos, muchos de ustedes ya saben que hace 3 años que estamos viviendo en la ciudad de Tabuk, en el Reino de Arabia Saudita. Es cierto que la ciudad de Tabuk está muy cerca de la frontera con Jordania. Estamos a unos 80 kilómetros. De hecho, cuando hemos viajado a conocer Petra y otras localidades de Jordania, lo hemos hecho en nuestro propio auto y es un camino que está realmente muy cerca del límite. También estamos muy cerca de Israel. De hecho, hay un punto acá en Arabia Saudita que se llama Hakal, una ciudad pequeña pero que tiene muy lindas playas que dan hacia el Mar Rojo, desde donde se puede observar 4 países sin moverse de un lugar. Se puede ver Israel, se puede ver Jordania, se puede ver Egipto y por supuesto Arabia Saudita, que es donde uno se encuentra localizado. Es cierto también que estamos muy cerca de Irak y de Irán, así como también de Kuwait. Además, por supuesto, Arabia Saudita limita hacia el sur con Yemen. Bueno, y acá, como decía Javier, he recibido muchos mensajes de amigas, de familiares, de cómo se está viviendo el conflicto acá en Medio Oriente, siendo que nosotros estamos en el medio, digamos, de toda esta situación bélica. Y realmente por las imágenes que llegan, y sobre todo a nuestro país, Argentina, y cómo es la difusión, digamos, de las noticias, es como que uno también se preocupa un poco más viendo este tipo de imagen. Así es, porque estas imágenes generan confusión al mostrar, por ejemplo, los misiles y las armas que despliega Yemen, que está al sur del Reino de Arabia Saudita, y se muestra toda una trayectoria de las armas y obviamente como que estuviesen pasando por encima del Reino de Arabia Saudita en general y de la ciudad de Tabuk en particular. Entonces, claro, incluso ustedes nos han dejado comentarios preguntándonos: ¿ustedes ven pasar los misiles? Porque vemos que la trayectoria de los misiles que vienen del sur pasa por arriba de las cabezas de ustedes. Y la realidad es que no. Esas imágenes son un poco sensacionalistas o simplifican un poquito la situación, pero no son reales. El lugar en donde están situadas estas armas no necesariamente tiene que estar en una zona específica del país. Puede estar incluso en el mar, como es el caso de Yemen. Yemen tiene barcos que están en el Mar Rojo, desde los cuales dispara las armas, que no pueden pasar nunca por arriba del territorio de Arabia Saudita, porque si no sería una situación de ofensa, una situación de agresión al espacio aéreo saudí, y necesariamente Arabia Saudita tendría que tomar cartas en el asunto. Cuando salió la oferta de trabajo para Javier, este destino no era el que nosotros pensábamos, pero bueno, dado que en ese momento el mundo había cambiado después de la pandemia, la oferta de trabajo y la entrevista fue dirigido desde acá, desde Arabia Saudita. Yo cuando me dijo así, medio que me dije, no, ¿qué Arabia Saudita? Un lugar que no conocemos verdaderamente. Bueno, todo fue fluyendo de una manera que se dio. La verdad que en ese momento uno entraba en internet para saber dónde estaba geolocalizado, cómo era la frecuencia de vuelos que había, cuál era la diferencia horaria, el clima, y bueno, y el conocimiento que había en internet o que en ese momento era muy escaso. Prácticamente nada. Y sobre todo era una región, porque vamos a hablar de la región en sí, una región bélica, digamos, para nosotros los occidentales. Entonces, bueno, me llevaba un poco
a esa incertidumbre y a generar cierto temor, ¿por qué no? Desconfianza. Exacto, desconfianza, hasta que llegué acá. Javier ya había venido antes y bueno, hago un paréntesis, si no vieron los videos de cómo emigrar a Arabia Saudita, tenemos 3 videos que hablan al respecto. Pero bueno, no solamente eso me tocó atravesar, sino que también yo un día viene Javier del hospital y me dice, ¿qué te pasa? No, estoy un poco preocupada porque siento sonidos de aviones que no son los aviones comerciales. Me dice, bueno, lo que pasa es que Arabia Saudita, Tabuk, tiene una base aérea militar y hacen prácticas todas las mañanas. Fue mucha adrenalina la que viví, como si estar en una montaña rusa. Pero bueno, dicho todo esto, me adapté. No fue tan dramático, si se quiere. Pero bueno, uno como ser humano y frente a lo desconocido se pone en cierta alerta. Quizás él había venido antes, sabía más o menos de cómo era los ruidos y los protocolos de vivir acá y conectar con la gente. En cambio, yo al no conectar con la gente me resultó un poco complicado. Y encima, bueno, el desarraigo, el estar lejos, que los hijos, que los amigos, que la familia, fue un montón. Arabia Saudita en general, pero Tabuk en particular, tienen ciudades que están militarizadas. No nos olvidemos que durante muchísimos años toda la zona alrededor de Arabia Saudita han estado en conflicto casi permanente, en conflictos armados permanentemente. Entonces, Arabia Saudita ha desarrollado una capacidad militar muy importante. Y a mí también, un poco para complementar lo que decía Laura, cuando llegué también me llamó la atención que todas las mañanas pasaban los cazas por los aviones de guerra, por arriba volando acá, sobrevolando el cielo de Tabuk. Sí. Y a la gente no le llamaba para nada la atención, en cambio a mí sí. De hecho, los he filmado, he tratado de fotografiarlos porque verdaderamente una cosa muy curiosa. Así también me tocó ver dentro del hospital llegar camiones o camionetas militares y bajarse de ella los militares con su ropa de militar, con su ropa de trabajo, con sus armas largas, entrar al hospital y para hacer una inspección o para hacer una requisa o simplemente porque traían a alguien, algún soldado o algún efectivo para un tratamiento, para que lo vea algún médico, algún especialista, y ellos vienen obviamente, como están vestidos para su trabajo y con sus armas y con todo lo reglamentario. Al principio también, yo por lo menos nosotros en Argentina, uno no está acostumbrado a ver ese tipo de manifestaciones así en la calle o en tu ámbito de trabajo. Sin embargo, acá a nadie le llamaba la atención. Así que también para mí al principio fue una adaptación, pero esto más que nada lo que les quiero decir también, ahí les vamos a mostrar una imagen de una batería antiaérea que está emplazada a 3 cuadras del gimnasio al cual yo voy, sobre una de las avenidas principales de acá de Tabuk. Está todo el tiempo ahí. Al principio nos llamaba tremendamente la atención y nos preguntábamos hacia dónde está apuntando, hacia dónde apunta esa batería antiaérea. Bueno, con el correr del tiempo y de la adaptación se presenta el conflicto de Israel con Gaza y bueno, siempre surgieron las noticias y yo dije, justo que vamos a emigrar, justo que tomamos esta decisión hace muchísimos años y justo que también decimos Medio Oriente y que todo el mundo, uy, que Medio Oriente, que esto, que lo otro, todo el pánico, todo el terror, y de pronto se manifiestan estas situaciones. Yo decía, ay, ¿por qué? Karma. Sí. Bueno, y ahora el conflicto de Israel con Irán. Que, bueno, en esta oportunidad ya es como que me relajé y me quedé más tranquila. Casualmente con Javier salimos mucho, vamos a comer, viajamos por la zona y uno no encuentra a la gente nerviosa, triste, preocupada. No, eso para nada. No lo sentimos y no lo siento verdaderamente. Pero bueno, confiamos y estamos
nos sentimos seguros porque creemos que es un país seguro, lo fuimos descubriendo poco a poco y cada vez como que nos fuimos involucrando más con la gente local. Entonces, todo esto podemos hablarlo de manera abierta, con totalmente libertad. Otra cosa importante que queremos destacar para la familia nuestra, para nuestros familiares, para ustedes, que gracias, les agradecemos muchísimo la preocupación, sabemos que es sincera y sabemos que cuando nos preguntan sobre este tema lo hacen de corazón y lo agradecemos muchísimo, nos hacen sentir también muy cerca. Lo que les queremos decir es que Arabia Saudita cuenta con un sistema de inteligencia y un sistema militar muy desarrollado. Y aquí, por ejemplo, el sistema de SMS, de mensajes de texto de los celulares, está interconectado a todas las centrales principales del país. Ya sea, por ejemplo, les voy a comentar una cosa muy mínima, pero como para que se hagan una idea de la organización que hay en el reino. Como acá las tormentas son muy raras, las tormentas de lluvia, más frecuentes son las tormentas de arena. Pero ya sea tormenta de arena, tormenta de lluvia o cualquier problema climatológico, automáticamente se distribuye una red de mensajes de texto que cada media hora llega un mensaje de texto diciendo: para tal zona se pronostica lluvia con vientos fuertes, por favor cierren sus puertas, cierren las ventanas, saquen las macetas de los balcones, traten de no salir a las calles, desenchufen los artefactos eléctricos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si se imaginan que ante una tormenta de lluvia o de arena se pone en marcha un dispositivo tan importante, mucho más sería si Arabia Saudita realmente estuviese con una hipótesis de conflicto bélico. Y ahora, como para hacerle un toque filosófico a toda esta charla que estamos teniendo con ustedes, decirles que estamos muy dolidos de cualquier manera con lo que está pasando, más allá de que sea Ucrania-Rusia, Irán-Israel, Israel-Palestina. Una guerra es una guerra y es una desgracia para la humanidad. Parece mentira que hemos evolucionado tanto en tantas cosas y sin embargo todavía hoy para resolver los inconvenientes seguimos recurriendo a la muerte y a la destrucción. Parece por momentos como que el ser humano tuviese endurecido el corazón, que no pueda conmoverse por estas cosas que están pasando. Siempre aparecen partidismos religiosos, políticos, y sabemos perfectamente, no vamos a hacernos los tontos ni los distraídos. Sabemos que ante una situación de conflicto hay alguien que tiene más razón que el otro. Pero bueno, si desde este humilde canal nos gustaría decir que estos conflictos deberían terminar. Ya llevan mucho tiempo. El mundo está cambiando, el planeta está sufriendo. Y ver este tipo de cosas realmente parte el alma. Más allá desde dónde parta el problema y hacia dónde se dirija, quién lo genera y a quién daña, realmente es muy triste porque cuando uno ve y conoce y empieza a sentir afecto por la gente que vive en esta zona, a pesar de las diferencias, como siempre marcamos, diferencias, ni mejores ni peores, diferentes, pero todos quieren lo mismo, todos somos seres humanos y todos queremos la paz, todos queremos vivir en armonía y en libertad sin tener que estar sufriendo este tipo de cosas. Y por último, decirles que es cierto, estamos mucho más cerca de esta zona de conflicto, pero nadie tiene la vida o el futuro comprado, pasan cosas feas también en otras partes del mundo y les agradecemos muchísimo que se preocupen por nosotros. Queremos decirles que sabemos que estamos cuidados. Nosotros también nos preocupamos por ustedes. Por supuesto. Así que bueno, dicho esto, también vamos a decirles que hemos llegado al final de este video, que les agradecemos muchísimo que hayan llegado hasta acá con nosotros escuchando esta charla, que se suscriban a nuestro canal. Ya pasamos los 1100 suscriptores.
nos gustaría que fuésemos más para poder transmitir y amplificar esta comunidad y estas noticias que nos gusta darle con respecto a cómo se vive en esta región del mundo. Si les gustó el video, déjennos un like, y fundamentalmente con respecto a lo que hemos hablado, sobre todo en este video, déjennos sus comentarios. Nos encantaría leer sus comentarios, sin importar, les vuelvo a repetir, comentarios desde el punto de vista humano. No nos interesa tanto quién está a favor de quién o quién no está a favor de quién, porque no es la idea de nosotros ni mucho menos de este canal. Así que bueno, nos vamos a despedir con esta palabrita árabe que significa gracias y que se dice Shukran.